Bueno, pues es que a todos nos puede pasar en algún momento de nuestra vida tener un apuro económico y tener que pedir dinero a algún amigo, familiar, a algún conocido. Un préstamo que puede ser devuelto o, por el contrario, terminar mal ese préstamo y nunca llegar a ser o no devolverlo en el tiempo previsto. Vamos a hablar de todo ello. Imanol, buenas tardes. Hola, Vanessa. Bueno, lo primero que tenemos que dejar claro es que vamos a hablar de un tema muy serio y detrás de una persona que debe una deuda a veces hay mucha tragedia, hay mucha desgracia. Nosotros nos queremos centrar más en la gente que le echa morro, que le echa jeta, porque el otro caso, nuestros respetos, Luis, porque detrás de una deuda puede haber un gran problema, gente que quiere devolver el dinero y no puede. Así que, Luis, que nosotros vamos a hablar un poco más de esta gente que le echa morro y jeta y que no quieren devolver el dinero cuando se lo has dejado a un amigo o conocido, Luis. Entonces, la primera pregunta, ¿hay que dejar dinero si te lo pide un familiar o conocido? A ver, lo primero que te viene a la cabeza es que sí. Al fin de cuentas todos queremos ayudar al prójimo, queremos hacer favores y bueno, lo que te pide el cuerpo es echar una mano. Lo que pasa que bueno, tenemos que tener una serie de cosas a hacer antes de ese préstamo o cosas a hablar para honrarlo luego, ese préstamo, no solamente quien te lo ha prestado, sino también devolverlo. Y te agradezco que hayas hecho el matiz, porque es verdad que muchas veces no quiere decir que sean solo jetas, sino puede ser gente pues, que tiene una deuda, pero que en el momento que tiene que devolverlo ya, pues no está su situación personal para ello. Entonces, son momentos muy delicados. Os felicito porque tocar este tema no es fácil, es un tema complejo, pero bueno, vamos a ello y vamos a tratar de dar un poquito de luz para que la gente, ya que hace un favor, pues que por lo menos se haga bien y dentro de lo que son las cosas lógicas. Claro, porque Luis, llegado a este momento, estábamos hablando de posibilidad de prestar a un amigo, a un familiar, a un conocido o a un hijo. Claro, ¿qué es lo que se entiende aquí? ¿Entraría a formar parte de todo esto la palabra donación? Son dos cosas diferentes, ¿vale? Por un lado tenemos lo que es el préstamo como tal y por otro lado tenemos la donación. La donación es no esperar que te lo devuelvan, simplemente le das el dinero a tu familiar o a tu amigo y no esperas que te lo devuelvan. Lo que es el tema del préstamo, sí, estás con la idea de que en un futuro próximo pues eso sea devuelto. A partir de ahí, al ser un préstamo, lo ideal es hacerlo en papel, es hacerlo pues en un contrato bien redactado y que bueno, que tiene varias cosas que poner, ¿vale? No solamente el nombre y el apellido. Luego le explicaremos, Vanessa. Obviamente, Luis, no tenemos datos oficiales de cuál es la deuda de las personas, porque muchas veces son contratos de boca a boca, ¿no?, de palabra, pero sí algunos datos oficiales de deudas a bancos, a empresas y de hogares españoles, ¿vale? Vamos a conocer, Vanessa, este dato. Lo dicho, no son datos oficiales, pero sí que las deudas de la gente de la calle engordaría esta cifra, ¿vale? Bueno, pues la deuda en España asciende, Vanessa, a 1,7 billones. Es una cifra, Luis, que no sé ni lo que es, porque no cabrían ni ceros, ¿verdad? Las empresas deben 1 billón de euros y los hogares españoles casi 700.000 millones de euros. Los 1,7 billones, Vanessa, aumentarían si sumamos todo ese dinero que estamos hablando nosotros, de que yo le dejo a un vecino 100 euros, le dejo a mi primo otros 200 y a un colega 1.000 euros. O sea, podemos superar la cifra de 2 billones de euros, Luis. Sí, efectivamente, y no hay ningún error, es con B de Barcelona, billón, ¿vale? Y un poco para que veamos la magnitud, el tema de las empresas, lógicamente, son préstamos que están formalizados, los hogares, esa cantidad también, son los préstamos que están formalizados, pero efectivamente puede haber una cantidad muy grande que son ese favor de dejar 300 euros, 500 euros y que no se sabe por parte de nadie que ese dinero Luis, se prestó. ¿y cuál es el perfil del endeudador? ¿Por qué la gente se endeuda? A ver, ahí entramos ya en otro tema. Normalmente porque la gente quiere vivir por encima de sus posibilidades. También es verdad que puede haber un periodo de enfermedad que te pille con poco dinero y que ese periodo de enfermedad requiera un tratamiento y ese tratamiento no te lo cubre la Seguridad Social. Podemos estar hablando de situaciones personales, de divorcio, de separaciones, de problemas con hijos. A ver, hay infinidad de casuísticas. Entonces luego tienes las dos formas de endeudarte. Quien se endeuda de una manera razonable porque es necesario y es una deuda que es necesaria, y quien se endeuda simplemente para cambiarse el coche o para irse de vacaciones, pues porque si no el vecino, fíjate si se entera que no tengo coche nuevo o que no me he ido de vacaciones. De momento, Vanessa, si te parece, vamos a preguntar a la gente de la calle si ellos en su día a día, si viene algún conocido y le piden dinero, si se lo prestan. ¿Has visto en la necesidad de tener que dejar dinero a algún amigo? Sí. ¿Mucha cantidad, poca? Bueno, más o menos. Nunca he tenido que dejar más de 100 euros a un colega. ¿1.000 euros le parece mucho, poco? Hombre, hasta 1.000 euros puedo. El último que dejé, 1.200 euros. ¿Qué situaciones dejaría usted dinero? Hombre, pues a un hijo, a un amigo, a un familiar, por una enfermedad, por... ¿Te lo devolvieron?
Aún estamos en proceso. Es que la amistad y el dinero es complicado. Hay veces que es bueno que haya un contrato por medio o algo que lo justifique, y otras veces, si es poca cantidad, pues no hace falta. La palabra. Con amigos, pues lo dejas de palabra y ya está. Lo está devolviendo mes a mes porque si no le cojo del cuello. ¿Ahora lo volverías a hacer o no? No, prefiero el dinero y ya está. O sea, ya no creo más en ello. Aparte que lo que se pide es para devolverlo. Y si no te vas al banco, así de caro. Dinero, familia y amistades no se pueden juntar. La verdad que no. Bueno, ya has escuchado, Vanessa, algunos dicen amigos, familias y dinero, mala combinación. Es verdad que la gente sí que ha dejado dinero, a un familiar o a un amigo dicen que les dejaría el dinero que hacía falta. Alguno menciona el contrato, que es lo que vamos a hablar ahora. Y también mucha gente que ha dejado sus amistades porque no le devolvían el dinero, que también está ese problema, ¿no? Sí, además, esto es lo habitual. O sea, el tema del dinero puede romper amistades, puede romper familias, y es muy duro, porque realmente una amistad o un lazo familiar que llevas años y años pues cuidándolo, pues bueno, por una deuda mal devuelta o no devuelta, pues puede irse todo al traste. Y luego hablaban de cantidades. Es verdad que no hay una cantidad concreta ni legal que digas, si prestas esto empieza a ser contrato, pero más o menos, para que la gente tenga una idea, si son hasta 1.000 euros, pues puede ser algo entre amigos y familiares, que sea algo de palabra. Cuando ya pase de unos 1.000 euros, quizás es una cantidad ya que es bueno dejarlo constancia por escrito, y bueno, no es la fórmula de la panacea y que con eso tenemos todo solucionado, pero sí que es verdad que por lo menos se puede regular esto de una manera más lógica. Vamos a ver qué tiene que tener ese contrato reflejado, ¿no? Sí, pues a ver, lo primero... Vamos, si te parece, Luis, que hemos preparado una animación, ¿vale? Vamos, Así que vamos allá. registrado. Bueno, pues vamos a hablar ahora, Vanessa, de este famoso contrato. ¿Qué hay que hacer siempre que se vaya a dejar dinero? Decía Luis que a partir de los 1.000 euros, no sé si también se puede recomendar a 500, pero bueno, 1.000 euros si se deja dinero. ¿Qué tiene que tener este contrato, Vanessa? Bueno, pues hay que plasmar bien claro por escrito los sujetos, la persona que deja dinero, el prestador al deudor, la cantidad de dinero que se va a dejar, cómo se va a devolver y la forma, o sea, en qué tiempo se va a devolver, y se va a devolver a plazos, que se puede hacer también. Y si este préstamo, Vanessa, entre ellos tienen que hablar también si va a tener intereses económicos y luego también comisiones, si se acuerda, entre ellos. Parece que entre amistades y amigos también, como si fuera un contrato con el banco prácticamente, ¿no? No, es que tiene que ser así, realmente es como se tiene que dejar escrito. También yo añadiría que a esto tengamos claro que evitemos dar el dinero en efectivo, o sea, intentar que sea por transferencia bancaria y tener ese comprobante de esa transferencia bancaria que se ha hecho, ¿vale? La idea es que no lleguemos a males mayores, pero si es el caso, pues que se tenga la mayor justificación posible de que ese dinero ha sido realmente prestado. ¿Y por qué, Vanessa, hay que hacerlo por escrito y dejando bien claro estos 4 puntos? Por lo que vamos a ver, atención, porque si está todo registrado, el contrato quedará plasmado cara a Hacienda, ¿no? y cara a otros negocios. Vamos a ver si los compañeros ponen la siguiente animación. Bueno, porque, como decimos, ¿por qué hay que plasmarlo por escrito? Pues para dejar claro lo que decía, que no es una donación, que es la primera pregunta que has hecho tú, Vanessa, para si después hay algún problema y hay que reclamarlo judicialmente. Correcto. Y luego también, pues para explicar, entiendo que cuando hacemos la declaración de la renta, nuestros movimientos de fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Explícanos sí, porque, esto. Ven, es muy sencillo, o sea, Hacienda, en el momento que ve una transferencia de 3.000 euros o más, evidentemente tiene la potestad para investigarte y ver a ver ese dinero dónde ha ido, ¿vale? ¿Qué has pagado con ello? Bueno, pues si tenemos la explicación a través de este contrato no va a haber ningún problema con Hacienda, pero si no es así, si hemos sacado el dinero en efectivo del cajero y se lo hemos dado a un familiar o un amigo y no tenemos esto bien organizado, pues Hacienda puede reclamarnos diciendo que ese dinero para qué ha sido. Este tipo de contrato... Lo mismo quien lo recibe, que muchas veces cometen el error que reciben los 3.000 euros y los ingresan en la cuenta de ellos directamente. Claro, Hacienda cuando ve un ingreso de 3.000 euros, a quien le has dejado el dinero, pues también Hacienda puede ver y decir, oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿De dónde has sacado estos 3.000 euros? Claro, este tipo de contrato, al dejar claro cómo tiene que ser esa devolución, si hay intereses o no, es lo que le diferencia de una donación, de un documento de donación. La donación, como te decía antes, Vanessa, es te dejo un dinero y no espero que me lo devuelvas, simplemente te lo dono. Ahora, aquí en Aragón, tenemos la tranquilidad de que entre familiares directos, padres, hijos,
pues prácticamente está bonificado, se pueden hacer donaciones hasta unas cantidades muy importantes y no vas a tener que pagar impuestos ni preocuparte. Pero eso es una donación, eso es dejar un dinero a un familiar y no esperar que te lo devuelvan. Aquí estamos hablando de un préstamo que la idea es que se devuelva. Luis, ¿y es muy común esto entre particulares? Porque yo creo, no había escuchado que se puede hacer un contrato entre dejar dinero a un amigo. Sí, ¿Es común? Esto ha existido siempre. De hecho, la gente que nos esté oyendo y viendo desde localidades de fuera de aquí de Zaragoza sabe que en los pueblos, sobre todo, pues se llevaba a gala dejar dinero de palabra, pero también había mucho contrato en años atrás pues que se hacían. Incluso se hacían mal, porque igual tampoco se redactaban correctamente o se hacía simplemente sobre un papel, no te digo una servilleta, pero casi un papel y ya está. Pero bueno... Importante, Luis, si te parece, deja claro, Vanessa, que la plantilla del contrato se puede encontrar en Internet, sí, ¿no? Sí, eso no hay ningún problema. ¿Hay que ir a algún notario, algún abogado? ¿Se firman los dos? En principio no, evidentemente también la recomendación puede ser vete al notario, ¿no? Y deja constancia por escrito con fedatario público de que has prestado ese dinero, pero en principio para estas cantidades que estamos hablando no haría falta. Casi parecido que cuando se comparte un décimo de lotería, ¿no? Firman las dos partes y se reparten. Firmen, eso es, y que quede claro luego que eso va al 50%. Bueno, Vanessa, ¿qué pasa cuando no se llega a algún acuerdo, no hay contrato? Pues que empiezan los problemas y muchos prestamistas acuden a empresas cobradoras de deuda. Se conoce en España una por encima de todas, es el cobrador del FRAC, pero nosotros vamos a conocer otras más distintas y muy originales, por llamarlas de alguna manera. Vamos a verlas. El cobrador del FRAC es quizá la empresa más conocida del cobro de deudas en España. El hombre vestido con un frac negro, con sombrero de copa y maletín en mano ha sido durante muchos años la figura más representativa y temida para aquel que debe dinero. Como saben, su objetivo es hacerse ver y llamar la atención de los vecinos que se encuentran por esa zona, para recordarles que por ahí cerca hay un moroso, una situación avergonzante para presionar y que pague su deuda. Pero todo en esta vida evoluciona y al cobrador del FRAC le ha salido competencia. Ahora comparte protagonismo con romanos e incluso payasos. Su forma de operar muy similar. Coche tuneado y bien llamativo, disfraz de payaso y con altavoz en mano le recuerda al deudor que debe dinero y que tiene que pagar. Es el payaso cobrador. Presente en el vehículo para verificar documentación. Desde hace casi 30 años también faena por toda España el torero del moroso. Normalmente yo me atrevería a decirte, pues gente que vive por encima de sus posibilidades y que se quedan pillados, igual que han asumido una obligación, luego dejan de cumplirla. Así funciona para no llevarte los problemas a casa. Pero hay cosas que no se pueden llevar a casa. La gestión de cobro presencial consiste en, una vez localizados los responsables, llamar a la puerta, comunicarles esa cesión del crédito, que nosotros somos los nuevos acreedores, y a partir de ese momento llegar a una negociación y una solución. Si pasa el tiempo y el deudor no paga, allí va el torero. Pues en ocasiones, si hace falta gestionar en zonas concretas con un torero uniformado, llama mucho la atención y a la gente no le gusta que ningún torero le vaya siguiendo por la calle porque no paga. Aunque este tipo de empresas actúa de forma clásica, las redes sociales se han convertido en todo un aliado. Sobre todo a nivel de información y ver cosas que te llaman la atención, ¿no? Que no te pueden pagar y se han ido de vacaciones a Cancún o que acaban de comprar su coche, por ejemplo. El torero suele recuperar el 70% de las deudas, aunque siempre hay variables. En ocasiones el moroso que no tiene liquidez y ahora con las situaciones financieras que estamos pasando, pues cada vez tienen menos liquidez. La pequeña y la mediana empresa nos tiene que dar soluciones. En ocasiones pueden ser con plazas de garaje, con vehículos, con soluciones de este tipo, pagos fraccionados. Payasos, romanos, toreros, amados por unos, odiados por otros. Pues acabamos de conocer a otro tipo de empresas. Luis, enseguida te voy a preguntar qué opinión, pero también hay que diferenciar, como decía, aquellos que no están pagando, pero que se ve que en redes sociales llevan un alto nivel de vida y no cubren esa deuda, a otros que realmente sí que están pasando un momento apurado. Pero lo primero, ¿qué te parece este tipo de empresas? Pues tengo que hacer mención a lo que acabas de decir. Este tipo de empresas, para mí, para la gente pues que es una jeta, pues me parece estupendo. Que se los manden y que manden 27 toreros si hace falta. Pero, vuelvo a repetir, hay mucha gente pues que quiere honrar una deuda, pero que no puede, por diferentes circunstancias. Entonces, que encima pues te encuentres un día pues con una persona de este estilo en la puerta de tu casa, pues lógicamente no es bueno. Además, hay gente que depende y vive también mucho de la imagen. Entonces, claro, el hecho de que te hagan algo de esto,
pues lo que hace es reventarte la parte profesional tuya, por lo tanto, más problema para el que todavía está deseando que le devuelvan el dinero, porque si a nivel profesional lo hundes, pues aún menos ingresos va a tener para poder pagarte. Entonces, es un tema muy delicado, es una cosa que no hay una regla para todos. Ellos hacen su trabajo, este tipo de empresas, al fin de cuentas, ya veis, recuperan el 70%, pues bueno, si el 70% de los jetas terminan pagando, me parece muy bien, pero insisto, hay mucha gente que cae en este tipo de marañas con ganas de querer solucionarlo, pero que por circunstancias no puede, y la verdad que es una situación muy angustiante. Otras empresas también de cobro de deuda, Luis, no se disfrazan, pero sí que ha evolucionado todo mucho y muchas actúan por redes sociales, ¿no? Ven este moroso que cuelga fotos de sus vacaciones, de sus coches, entonces lo que hacen ahí es presionar escribiendo también, ¿no? O sea, que claro, este tipo de empresas también han evolucionado, pues a las redes sociales, mucha gente pues farda, como hablábamos hace tiempo de fardar en redes sociales, ¿no? También es una manera también de conseguir recaudar el dinero, ¿no? Volvemos a hablar de jetas, porque lógicamente si dices no puedo devolver 2.000 euros, pero resulta que te estás yendo a Cancún de vacaciones, pues si encima lo cuelgas en redes sociales, luego no te quejes que te manden el torero, porque es lógico, es que es algo natural, ¿no? Entonces, pero bueno, como estamos ahora en la era de exponer todo, la gente es tan estúpida de no darse cuenta que si cuelgas en redes sociales, pues lo vas a ver todo el mundo, no solamente tu familia, ¿no? Hasta Hacienda, que hace unos días hablábamos de que iba a poner el ojo encima de estas personas. Absolutamente, Vanessa. O sea, de hecho, Hacienda hace tiempo que está mirando esto. Y los bancos, que yo me acuerdo que en esta misma mesa, en programas anteriores, hace muchos años, nos estábamos acordando con Imanol, y llevo varios años por aquí sentado, en aquellos años ya decíamos, cuando salieron las redes sociales, empezó Facebook y todo lo demás, que los bancos te miraban por redes sociales, te miraban en Facebook a ver qué colgabas y qué ponías, porque lógicamente tenía que coincidir con lo que tú le habías dicho en el banco para pedir la hipoteca. Si no coincidía, punto negativo. Y entonces, a día de hoy, las redes sociales es un mundo de información para quien quiera, para conocerte sin necesidad de hablar contigo. Seguimos hablando de economía, concretamente seguimos hablando de esos préstamos entre amigos, entre familiares, a veces de forma verbal, nos decían algunos aragoneses. Nuestro experto en la mesa hoy, Luis Ignacio Fernández Irigoyen, nos recomendaba siempre un contrato por escrito, estableciendo unos puntos básicos, y también estábamos viendo, justo antes de irnos a publicidad, Luis, esas empresas que cobraban. Volviendo a los préstamos, siempre tiene que estar ese contrato y... Claro, el perfil de estas personas, decíamos, suele ser gente que por momentos puntuales suele necesitarlo, y hay que diferenciar de esas personas que no lo necesitan, pero que las redes sociales además a veces muestran que están gastando por encima de sus posibilidades también. Totalmente, o sea, el contrato lo mejor es hacerlo con todo tipo de personas, ¿vale? Tanto los que sean unos jetas o que tú creas que puede ser un jeta, como el que tienes toda la confianza del mundo, ¿vale? Quien recibe el dinero no se tiene por qué enfadar porque le estés planteando el hacer un contrato, porque al fin de cuentas es algo lógico, pero no es una cuestión de desconfianza, sino es una cuestión de dejar las cosas bien hechas, porque pensemos que quien deja el dinero, imaginaros que fallece en el tiempo de devolución de ese préstamo, pues hombre, los herederos de esa persona tienen derecho a que al que le han dejado el dinero reclamárselo y que terminen devolviéndoselo, y mil circunstancias más que puede haber. Entonces, claro que sí, que un contrato es lo suyo, con todas las fórmulas posibles por escrito para beneficiar esa devolución lo mejor posible, pero cuidado porque aún con todo pasan cosas luego. ¿Cuál sería el límite que recomiendas como experto? Decir hasta aquí un límite de dejar dinero. Antes comentábamos la cantidad más o menos 1.000 euros, quizás puede ser una cantidad más o menos importante como para que todo lo que sea menos de 1.000 euros, si tienes que dejar 300 euros, 500 euros, quizás no te merezca la pena. Pero vamos, ya más de 1.000 euros ya escuece un poco. Es verdad que si el préstamo es entre dos familias con pocos recursos, pues probablemente 500 euros sea una cantidad muy importante para esa familia, o sea que si así lo entienden, que lo pongan por escrito. Pero bueno, en una economía estándar quizás 1.000 euros sea una cantidad límite como para poder pensar en un contrato, ¿no? Bueno, pues ya en los casos más extremos, si la deuda no se resuelve, pues al final se puede acabar en los juzgados, en los tribunales. Saludamos ya a David Perales, abogado. Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo primero, una de las preguntas que nos estamos planteando aquí en la mesa, suele ser muy habitual acabar en los juzgados cuando un particular no devuelve o no te devuelve la deuda. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de esos 1.000 euros, 1.500 aproximadamente, con un contrato de por medio. Sí, efectivamente, es más habitual de lo que parece. Ten en cuenta que si un particular te presta dinero y no te lo ha devuelto y de forma extrajudicial no te lo devuelve, pues al final tienes que acudir a la vía judicial, y esto es mediante un juicio monitorio, que sencillamente es un juicio de reclamación de cantidad.
David, ¿y se puede denunciar aunque no haya contrato? Porque yo creo que la mayoría de la gente no firma nada. Bueno, antes me decía Luis que es más habitual, yo no lo conocía este dato. ¿Sin firmar se puede denunciar? Porque no hay nada por escrito, no hay nada registrado. A ver, lo más sencillo siempre es formalizar un contrato, evidentemente, como se ha dicho en la conversación, ¿no? Pero en el caso de que no haya ningún contrato firmado, lo que se suele hacer o que se puede hacer es probar de cualquier forma, es decir, demostrar que realmente se ha hecho efectiva esa contraprestación económica. Es decir, bueno, puedes tirar de una conversación de WhatsApp, una llamada telefónica, una captura de pantalla. Es decir, tienes que intentar demostrar que tú realmente has prestado ese dinero bajo unas condiciones, ¿vale? O sea, David, perdona, las redes sociales también valdrían, están saliendo bastante aquí en la sección de hoy. Las redes sociales, por ejemplo, sería una muestra de esta persona me dé dinero, está viajando a Cancún, se ha comprado un cochazo, ¿sería una prueba también? A ver, más que una prueba, eso sería un indicio de mala fe, ¿no? Hay que diferenciar, como se ha dicho en la conversación anteriormente, las personas que quieren pagar o las personas que no quieren pagar. Es decir, una persona que tenga pocos recursos y que no sea capaz de pagar, pues bueno, puedes llegar a entender a lo mejor la precaria situación que está pasando. Pero una persona que no te quiera devolver el dinero y que encima esté mostrando la mala fe en redes sociales de que está haciendo uso de otro dinero o del tuyo para cosas que no son primarias ni necesarias, pues hombre, sería un indicio de mala fe, efectivamente. Claro, pero David, por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de que se haya prestado 1.500 euros, que está ese contrato escrito de por medio. Actualmente, no sé si hay mucha gente que el hecho de las costas judiciales, el buscar un abogado, un procurador con los gastos que requiere, te echa para atrás y no llegas a un juzgado. Sí, a ver, sí que es cierto que, hombre, emprender una vía judicial siempre lleva un coste, ¿no? Es decir, el querer reclamar eso por una vía judicial, un juicio monitorio, pues hombre, siempre va o conlleva un gasto económico. Pero a ver, yo siempre pienso que al final es la vía más fiable para tratar de garantizar que te devuelvan esa prestación económica, ¿no? Ese dinero que es tuyo. Sí que es cierto que luego hay otras alternativas, pues bueno, para presionar de forma extrajudicial, empresas de recobro, pero bueno, siempre yo recomiendo la forma legal porque también entendemos que es la forma más ética de hacerlo. David, ¿y la deuda si no se devuelve se puede extinguir con el tiempo, puede desaparecer o siempre permanecerá? Hay una cosa que se conoce en derecho como el plazo de prescripción de una deuda, que teóricamente es 5 años. Es decir, si durante un plazo de 5 años no te han reclamado esta deuda, ni de forma extrajudicial ni de forma judicial, teóricamente prescribe. Y digo teóricamente porque luego había que entrar en más detalles, pero bueno, para que entendáis que más o menos hay un plazo de 5 años que si no se reclama esa deuda, en teoría prescribe, es decir, se anula. Pues David Perales, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y resolver todas estas dudas que teníamos en la mesa. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros, encantado. Luis. Tema complejo, ¿eh? Sí, lo dicho, os vuelvo a felicitar, perdonar que sea pesado, pero es un tema muy complejo, es un tema muy incómodo, es un tema que muchas familias lo sufren y luego, pues bueno, gente que ha estado en los dos lados. Ha habido gente que ha prestado dinero y que no ha sido honrada esa devolución de deuda y gente pues que esa misma persona luego ha tenido que recurrir a un familiar o un amigo para que le presten dinero. Entonces, hay muchas casuísticas. Luis, una pregunta rápida. He apuntado que decían muchos aragoneses el término de palabra. Sí. En Aragón se lleva mucho, somos gente de palabra. ¿Hay que confiar en las personas o no? La naturaleza humana confía. Entonces yo nunca voy a decir que no confiemos en el prójimo, ¿vale? Por una cuestión de valores, de escala de valores que tengamos y demás. Pero es verdad que en muchos momentos esa palabra no se honra y luego vienen los problemas. Entonces, puestos a elegir entre problemas o no problemas, si lo ponemos por escrito, mejor. Y ahí queda, hemos dicho, nos decía bien Luis y tú también, Imanol, que pueden encontrar perfectamente el tipo de contrato a través de Internet hoy en día y si no, siempre existen consultores financieros y expertos como Luis que nos pueden aconsejar perfectamente. Luis, una vez más, gracias y encantados de volver a tenerte aquí en el Plato de Conexión. Vosotros ya sabéis que disfruto como un enano, o sea, que cuando queráis.